Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, paralizó el diálogo con la guerrilla del ELN, que son las siglas del Ejército de Liberación Nacional, después de que la banda volviese por donde solía, es decir, volviese a cometer atentados tras una tregua de 100 días, 101 concretamente. El gobierno y la guerrilla se encontraban reunidos en aquel momento en la ciudad de Quito, en Ecuador, donde Santos busca llegar a un acuerdo como el que cerró con las FARC hace año y medio. Pero, a diferencia de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional se le resiste. Perpetró 4 atentados, en concreto justo el día que no lo anunció, simplemente salió por ahí porque los terroristas son así, no avisan cuándo van a atentar. Atentaron contra una serie de oleoductos y objetivos militares en el este del país. Justo antes, además, buscaron el momento adecuado de que el Papa Francisco pusiese sus pies en Colombia. Es decir, no era ni muchísimo menos casual. Querían recordar al Papa y recordarle al mundo, aprovechando que todos los ojos del mundo estaban encima de Colombia, que ellos seguían allí y que se encontraban negociando. Lo que ha hecho el gobierno de Santos por ahora es levantarse de la mesa de negociaciones, paralizar esas negociaciones en espera al menos de que este episodio se olvide. El ELN busca, entre otras cosas, y es una de las preguntas que muchos se hicieron, especialmente los bienpensantes, ¿por qué han hecho esto si están negociando? Pues yo creo que busca ganar enteros a la hora de sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones, que lo hará, porque saben que Santos está dispuesto a casi cualquier cosa, y digo ya casi cualquier cosa, con tal de pasar a la historia como el presidente que puso el fin al periodo guerrillero en Colombia, es decir, 50 años, al precio que sea. Digo bien, es decir, porque lo de Santos es un hombre que está dispuesto a pagar incluso el precio de la vergüenza. Hace unos días, cuando saltó a los medios de comunicación de todo el mundo la noticia de que la guerrilla colombiana había vuelto a atentar, un amigo mío me dijo, lo comentó al día siguiente, esto creo que fue el miércoles, pues me lo dijo el jueves, me dijo sorprendido que por qué lo hacían, que no lo entendía muy bien, porque a fin de cuentas se habían desarmado, que habían hecho esconder unas cuantas armas y de pronto les había dado por ahí y se habían puesto a atentar y a volar oleoductos. Y otra cosa que tampoco entendía es que hasta donde él sabía, los guerrilleros colombianos pues se encontraban ahora mismo disputándose las elecciones, estaban en pre-campaña y que no tenía mucho sentido eso de que volviesen de nuevo a ser terroristas. No le encajaba del todo. Mi amigo, como muchos como él, fuera de Colombia, ignoraba que en ese país hay 2 guerrillas, o había 2 guerrillas, ahora solo hay una. Estaban hasta hace no mucho, estaban las FARC y estaba el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que como es impronunciable por las siglas, a diferencia de las FARC, en Colombia se le conoce como los helenos, así, sin más, porque ELN se te traba siempre la lengua cuando intentas decirlo, especialmente si lo quieres decir un poquito deprisa. Llegó en tiempos, en Colombia, llegó en tiempos a ver, no solo 2, llegó a haber más. Yo tengo contadas creo que 4. Estaba, por un lado, por supuesto, las FARC, luego estaba los helenos, el ELN, luego teníamos el M-19 y estaba uno que se llamaba el EPL, que creo que eran las siglas de Ejército Popular de Liberación o algo así. Estoy hablando de los años 80, el periodo dorado de las guerrillas, obviamente no solo en Colombia, sino en prácticamente toda la América hispana. La mayor de todas ellas, sin duda, eran las FARC, y creo que también la más antigua. Si algún oyente colombiano ve que he dicho una tontería, que me corrija, pero las FARC, desde luego, provienen de los años 60. No puedo precisar el año exacto, pero de principios de los 60. El ELN, que lo he ido a mirar exactamente el año en que se fundó, es la segunda, o fue la segunda, y opera desde el año 1964, que ahí es nada, estamos hablando de más de medio siglo de una organización criminal que se ha mantenido con sus altos y sus bajos, sus mejores y sus peores momentos, operando en un país tan grande como Colombia durante todo este tiempo. Es cuando menos llamativo y nos permite hacernos una idea de lo tremendamente débil que ha sido el Estado de Derecho en Colombia durante todo este tiempo, que ha estado literalmente en jaque, puesto en jaque por
no una, sino varias organizaciones terroristas durante un periodo de tiempo considerable, 50 años, caramba. No olvidemos que la República de Colombia tiene 200, es decir, durante una buena parte de su historia ha estado chantajeada por terroristas, porque estos tipos en esencia son eso, por más que los queramos adornar. He estado mirando cuánta gente tiene estos del ELN, es decir, cuántos helenos hay ahora mismo en activo, ¿no? No he conseguido encontrar una cifra definitiva, unos dicen que 1.000, otros que 1.500, otros que aproximadamente unos 3.000. Evidentemente ellos no expiden carnets, por lo tanto ni uno se identifica con el carnet del ELN, no es como un partido político, eso es lo que ellos buscan, pero todavía no lo han conseguido. Vamos, pongamos que hay, no lo sé, 2.000, por ejemplo, de promedio. Es decir, que no son demasiados. Estamos hablando de un país como Colombia, que tiene casi 50 millones de habitantes, y que esté sometido al chantaje de 2.000 individuos, pues es cuando menos chocante. Es decir, que son básicamente una banda de salteadores de caminos, por utilizar un término bastante amable con ellos, que eso sí tienen coartada ideológica, y eso es lo que les ha permitido, entre otras cosas, actuar durante tanto tiempo y, sobre todo, sentarse en la mesa de negociaciones con un gobierno legítimo, como es el caso, democrático, por supuesto, y legítimo, como es el caso del gobierno de Colombia. Bien, si nos fijamos en dónde opera, tenemos además hoy en día operado por distintos departamentos de toda Colombia. Si nos fijamos dónde está operando hoy en día, vemos que su foco de operaciones principal es la frontera con Venezuela. No hace falta ser muy listo. Allí es fácil deducir que es donde se saben protegidos, es decir, donde pueden, llegado el momento, cruzarla y ponerse a salvo. El Ejército de Liberación Nacional, que también se le conoce en Colombia, bueno, y fuera de Colombia se le conoce como la guerrilla de los curas, es uno de los sobrenombres que tiene, y se le conoce como la guerrilla de los curas porque uno de sus fundadores fue un cura, un cura católico, por supuesto, fue un tal Camilo Torres, que era hijo de una familia burguesa del departamento de Santander, que le dio, como a muchos hijos de familias burguesas, le dio por meterse a comunista, por hacerse comunista, y apóstol de la teología de la liberación, que en aquel entonces, en los años 60, estaba muy en boga. Como con los púlpitos no le bastaba, es decir, no le bastaba difundir aquella teología a través de los sermones durante la misa, pues decidió que quizá lo mejor era agarrar un fusil, que es lo que hizo, y echarse al monte a pegar tiros. Bien, como cura no sé qué tal era, se murió hace muchos años, al principio de la guerrilla, pero como guerrillero puedo asegurar que no valía mucho, porque la primera vez que se enfrentó al ejército lo liquidaron. En su primera acción de combate murió por un enfrentamiento contra una patrulla campesina que se encontraron los primeros helenos, estoy hablando del año 65 o 66. Otro de los curas famosos del ELN fue, mejor dicho, porque este también está muerto, fue Manuel Pérez, más conocido como el cura Pérez. Este tipo no era ni siquiera colombiano, era español, de Zaragoza concretamente, y a este lo mandaron de misionero allí en los años 60 y ya se quedó, pero bueno, pues cambió los hábitos por el fusil y se quedó allí pegando tiros, que es a lo que se han dedicado los terroristas y los guerrilleros, siempre y a lo que se seguirán dedicando el resto del tiempo mientras existan, que como los seres humanos no cambiamos nunca, siempre habrá tipos así. Cambiará quizá la coartada o lo harán directamente como hacen los mafiosos, pero siempre habrá gente así. Esto es virtualmente imposible de eliminar. Este hombre, el cura Pérez, fue a finales del siglo pasado, que fue el 98 al 99. De este se dio mucha información en España, por aquello de la curiosidad, claro. Pues te colgó los hábitos, obviamente, pues no se puede ser cura y estar pegando tiros. La iglesia es flexible, pero hasta cierto punto, y se juntó con una monja exclaustrada, que se llamaba Mónica. Esto lo recuerdo porque me leí su historia en su momento, con la que incluso llegó a tener una hija. Así que esto da para por lo menos hacer una miniserie, como aquella que hicieron de Escobar, bueno, pues en este caso el cura Pérez. Estaría fantástica. Bueno, pues aparte de estas historias tan novelescas y con las que yo me recreo, habitualmente, bueno, yo y cualquier persona amiga de la ficción, sobre todo cuando la ficción ha sido real. Por eso estas historias de guerrilleros, especialmente de guerrilleros curiles, como era el caso del cura Torres o el cura Pérez,
me llaman tanto la atención. Creo que a cualquiera de vosotros, según os la he empezado a narrar, especialmente la del cura Pérez con la monja y la hija y tal, esta os ha llamado la atención y me consta que más de uno se va a poner a buscar información. Es decir, que no soy el único, en una palabra. Bien, pues aparte de estas historias tan folletinescas, tan de novela, el Ejército de Liberación Nacional se ha dedicado a lo que se dedican los guerrilleros desde que el Che Guevara inventó esta historia, bueno, y Fidel Castro inventó esta historia en los años 50 en la Sierra Maestra de Cuba. Es decir, a perpetrar atentados y a asesinar a centenares de personas, a todas las que han podido y todos los atentados que han estado en disposición de cometer. Simple. Si no han atentado más es simplemente porque no han podido. Aparte de eso, pues se han dedicado y se siguen dedicando, porque es una guerrilla esta del ELN que no ha desaparecido todavía, con gran provecho propio, por cierto, a la extorsión, al secuestro, al narcotráfico y a la minería ilegal. Es decir, exactamente lo mismo a lo que se dedicaban las FARC. Simplemente, no hay el repóquer de delitos, del repóquer de crímenes al que se dedicaban las FARC y que han seguido dedicándose el ejército este, los helenos, el ejército este de liberación nacional. Bien, para proteger incluso sus áreas de cultivo de coca y de amapola, es decir, de adormidera, y sus zonas de minería ilegal, la siembran de minas antipersona. Esto es otra de las cosas de las guerrillas que, como no son tan románticas, pues no se comentan tanto, por lo menos por estas latitudes en las que vivo yo, pero son bastante aficionados a colocar minas que luego no hay manera de quitarlas, porque las siembran en mitad de la selva. Y si es difícil desminar un campo abierto sin nada, pues ya os podéis imaginar lo que es desminar una selva colombiana. Bien, esto en resumidas cuentas y siendo lo más rápido posible es en definitiva en lo que consiste el ELN. En un país normal nadie negociaría con criminales de esta ralea, como os podéis imaginar. Si yo después de contaros esto, en lugar de deciros que es Colombia, os digo que es Dinamarca, o que es Alemania, o que es Finlandia, y acto seguido os explico que ahí hay operando un grupo terrorista que se ha puesto con la coartada, con la excusa del marxismo y de no sé qué, de la liberación de los oprimidos, pero que básicamente se dedica a esto, al asesinato, al robo, al secuestro, a la extorsión, etcétera, y que el gobierno finlandés o el gobierno danés o el gobierno alemán se han sentado en Suiza o en Roma a negociar con ellos, como mínimo levantaríais la ceja. Y después, ¿esto cómo es posible? ¿Por qué no acaban con ellos? Bien, pues eso mismo que en Europa lo tenemos bastante claro, y es que no se negocia ni uno, pero ni de lejos, con tipos así, pues parece ser que es lo mismo que se recomienda a países como Colombia. Se dice, no, nosotros no lo haríamos en el caso de que tuviéramos algo semejante en nuestro país, pero vosotros tenéis que hacerlo. Es decir, que en este caso la responsabilidad de los países europeos y de Norteamérica es grande, porque empujan, y de la propia Naciones Unidas es grande porque empujan una y otra vez a que, en lugar de que se elimine a esta gente y se corte de raíz el foco del crimen, nadie dijo de negociar con el cártel de Cali o el cártel de Medellín. En cambio, sí hablan de negociar con las FARC o de negociar con estos del ELN. Bien, esto, ya digo, en un país normal. Nadie negociaría con gente así. Se limitarían a darles caza para atraparles y ponerlos delante de un juez, que es donde tienen que estar los criminales, y después cumpliendo su preceptiva pena en prisión. Pero es que la Colombia de Santos no es propiamente un país normal. El presidente está empeñado en acabar con esta lacra, pero no mediante la ley, que es de la única manera que se puede acabar con los ladrones, los asesinos, los extorsionadores, etc., sino mediante la cesión. Está convencido de que ya a un punto de cesión estos tipos al final terminan no levantando las manos, pero sí al menos dándote un abrazo. Digo, bien, bueno, en este caso claro que nos vamos a poner de acuerdo. Y claro, sucede que cuando no cede lo suficiente, le pasa lo de la semana pasada. Es decir, que estos criminales se le vuelven a echar al monte. Planificaron un atentado que no en el Valle del Cauca, que por suerte no el ejército lo frustró, y pusieron unas bombas en un oleoducto. Y si les dejan, por supuesto, pues que seguirán haciéndolo, porque es lo único que saben hacer, lo único que saben hacer es su negocio. Bien, el ELN, es decir, los helenos,
tal y como les conocen allí, y vamos a seguir utilizando la palabra porque está muy bien. Diréis, ¿a los de las FARC cómo les llamaban? Pues tienen nombre, porque los colombianos, a fin de cuentas, son hispanos, y los hispanos tenemos nombre y le ponemos nombre a todo. Los de las FARC se llaman farianos, o los conocen como farianos, ya os lo digo ya sé que las FARC no es el motivo del programa de hoy, pero ya que pasaban por aquí, pues les ponemos el nombre, os digo cuál es el nombre. Bien, a pesar de que los dos se dedican al mismo negocio, cada uno tiene un modelo de negocio distinto. Es decir, hay diferencias, y siempre hubo diferencias, entre los helenos y los farianos. Aparte de la fuerte impronta eclesiástica de la que ya os acabo de hablar hace un momento, de los helenos, que siempre tuvo por sus propios orígenes, aquello de los curas, la teología de la liberación y demás, la ELN se organiza de una manera muy distinta. Las FARC son caudillistas, es una organización 100% caudillista. Tiene un capo, como las FARC son de hecho más parecidos a una mafia en este aspecto. Tenían un capo en su momento, cuando estaban en el monte, a Rodrigo Londoño, el famoso Timochenko, que hoy es candidato a la presidencia de Colombia, que era el amo y señor de la banda. Una orden suya, todos la obedecían sin rechistar. Bueno, y el que rechistaba ya sabía lo que se exponía. Y hoy por hoy lo siguen haciendo cuando ya no están dedicados a esto, cuando se han dedicado a la política. Él ha querido presentarse al presidente, ha ido de presidente, ha hecho las listas, y en las listas están pues toda esa banda de indeseables que os comentaba hace una semana aquí en la Contracrónica. El ELN es algo diferente en este aspecto, está mucho más descentralizado. Es decir, tiene algo parecido, según los expertos, los que conocen esa banda le han estudiado bien, tiene algo parecido a una dirección colegiada. Es decir, su líder, que tiene un líder obviamente, que se llama Nicolás Rodríguez Bautista, dice, bueno, y este no tiene mote, igual que Timochenko, que tiro fijo, lo tiene, claro, porque todos los terroristas desde Guevara y Fidel Castro, que tenían todos sus sobrenombres, sus nombres de guerra en la sierra, pues todos tienen su nombre de guerra. El nombre de guerra de Nicolás Rodríguez Bautista es Gavino, para que lo sepáis. Pues el tal Gavino este no es como Timochenko. Es el líder, pero no un líder absoluto, no es un caudillo. Es más un primus inter pares que un comandante en jefe. Esta es la causa por la que las negociaciones con las FARC, las negociaciones entre el gobierno y las FARC, quiero decir, terminaron antes, es decir, fueron más rápidas. A fin de cuentas, nada más tienes un interlocutor. Le dices lo que quieres y él lo piensa. Si te dice que sí o te dice que no, pero no tiene que dar muchas vueltas. En este caso, tienen que ponerse de acuerdo antes entre ellos. De hecho, si miramos la composición de la delegación del ELN en Quito, la mesa de negociaciones, de conversaciones de Quito, han enviado 9 comandantes. Ya, con eso lo digo todo. Una negociación en la que no nosotros somos uno, pero realmente tenemos 9 cabezas y 9 voces. 9 comandantes guerrilleros, uno por cada comando, que actúan de manera más o menos autónoma en función de sus intereses. Esto evidentemente tuvo una serie de costes operativos, digamos, en el pasado. Les hizo siempre más débiles que las FARC, ya que cualquier operación de cierta envergadura, pues tenían que consultarla antes. Tenían que ponerse de acuerdo entre ellos, un poco lo que está sucediendo ahora mismo en las negociaciones con el gobierno de Colombia. De hecho, hace cosa de 15 años o por ahí, sí, a principios de siglo más o menos, estuvieron a punto de desaparecer. Se hablaba de que las FARC no desaparecían del todo, pero las FARC estaban bien asentadas, pero el ELN estaba muy perjudicado y muy dañado. Curiosamente, justo después de la muerte del cura Pérez, el zaragozano este que se metió a guerrillero. Bien, estuvieron a puntito. Al final, por desgracia, no desaparecieron, y no lo hicieron porque, entre otras cosas, se metieron de lleno en el negocio del narcotráfico, al que habían sido muy reacios, al parecer, al principio, porque venían de donde venían de las sacristías y venían de las iglesias, y eso no les parecía buen negocio. Decían, no, está bien esto de matar militares o de poner bombas a oleoductos, porque no deja de ser el maldito capitalismo, pero claro, tanto como traficar con droga, eso es inmoral. Lo otro parece ser que no lo era, pero esto no les terminaba de gustar y no lo habían hecho hasta que no se murió el cura Pérez y tuvieron que reinventarse. Hará cosa, ya he dicho antes, más o menos de unos 15 años. Y hoy, básicamente, ya están, por supuesto, metidos en este negocio y en todos los posibles. Hoy, básicamente, son una banda de extorsionistas armados. Ese es su principal business, su principal negocio. Su objetivo predilecto son las compañías energéticas, de tipo Ecopetrol, que es la compañía de petróleos colombiana,
empresa muy grande, por cierto. Colombia produce muchísimo petróleo, más del que pensamos. No tiene fama de país petrolero, pero es un país que tiene una producción considerable. Bueno, pues es muy simple. Amenazan a Ecopetrol o a cualquier empresa que se dedique a la energía y que necesite grandes redes de distribución. Les amenazan con volar un oleoducto, una instalación eléctrica, unas torres, tal, una central, unos depósitos, si no pagan antes. Simple. Yo creo que, vamos, extorsión, manual de extorsión de primer curso de los mafiosos del mundo desde que se inventó la extorsión, es decir, desde los orígenes mismos del mundo. Eso no obsta, y es curioso, para que gobiernos como el de Venezuela les apoyen de palabra y de obra. De hecho, la ELN es una organización terrorista en prácticamente todos los países del mundo, menos en Venezuela, que ha pedido incluso que se la considere, lo ha pedido muchas veces, parte beligerante, y al final es lo que ha terminado considerando el presidente Santos. No sé, quizá, como os comentaba hace un momento, no sea tan casual que su actividad se localice actualmente en departamentos vecinos con Venezuela y con Ecuador, es donde operan ahora mismo, que están en extremos opuestos del país, pero con gobiernos amigos en donde buscar cobijos y se ven acorralados. Es una pregunta que he hecho al aire. Ahora bien, desde hace un tiempo, esta situación no la quieren mantener. Quieren abandonar la vía guerrillera. Se ve que la guerra de guerrillas de Guevara ya no les convence lo suficiente. Estaba equivocado al final, el guerrillero heroico. Estaba equivocado con 50 años de retraso, pero estaba equivocado. Eso tendrían que explicarlo. ¿Por qué lo que valía antes ahora ya no vale? ¿Por qué lo que valía en 1964 no vale en 2014 o en 2017? Porque se supone que lo que escribió Guevara era casi palabra de Dios y funcionaba siempre. Además, Guevara se encargaba de decirlo así: esto funciona siempre porque me ha funcionado a mí en Sierra Maestra, entonces os tiene que funcionar a todos. El hecho es que la vida, este tipo de vida del guerrillero, pues es una vida muy dura. Tienen que vivir en la selva o en el monte, expuestos a la intemperie, a morirse de enfermedades raras. De hecho, casi todos los comandantes guerrilleros se mueren de hepatitis y de cosas así, de enfermedades pues que uno agarra en lugares salvajes. Está llena de sacrificios, en una palabra. Por no hablar, bueno, pues estás ahí que te puede atacar un animal, cualquier cosa. No quiero ni pensarlo, lo que tiene que ser vivir en una selva colombiana, por muy aparente que pongas el campamento. Pues bien, esa idea de acabar con la vía guerrillera, aparte de esto, también tenían órdenes. Solo les faltaba encontrar un modo de hacerlo por la puerta grande. Es decir, quedando impunes por sus crímenes, que son muchos, y tratando de recolocarse en política. Esa vía fue exactamente esa la que exploró las FARC hace un par de años, con gran éxito. Y esa es la que empezó a promover La Habana desde que Chávez llegó al poder por las urnas en 1998. De hecho, la primera negociación, gran negociación entre la guerrilla y el gobierno colombiano, data de ese mismo año, del 98, cuando era todavía presidente Andrés Pastrana. Uribe lo volvió a intentar unos años después, pero sacando a Chávez de las negociaciones, lo cual ocasionó que los helenos, concretamente, abandonasen la mesa en el acto. Santos lo volvió a intentar, pero esta vez hincando la rodilla, que es lo que se negó a hacer Uribe, y accedió a que las negociaciones se llevasen a cabo incluso en La Habana, con Raúl Castro de protector. Pues bien, ese modelo, el modelo FARC, es al que aspiran, a ser perdonados, total, el perdón completo de sus crímenes, aunque en el caso de los helenos tal vez deberíamos decir pecados, por venir de donde vienen, y a enchufarse del presupuesto vía un partido político. Y no hay mucho más. Ojo, no es una mala aspiración vista desde su punto de vista. Y más sabiendo que a otros les ha salido bien. Y para presionar, pues qué mejor presión que poner bombas encima de la mesa, que es lo único que saben hacer y lo que mejor saben hacer. No sé, en un país normal, como os decía antes, estas conversaciones con un grupo de delincuentes no estarían teniendo lugar. Pero es que, repito, la Colombia de Santos no es un país normal. Y el propio presidente en sí tampoco es un presidente normal. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática, la noticia inclusiva.
Para la gente que quiere el cambio, la Podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Hace un montón de tiempo que nos traigo una Podenoticia, pero no por falta de ganas, sino por falta de Podenoticias, porque no las dan. Están sumidos en su crisis interna que no acaba nunca y al final pues me estará a mí privando de mi sección favorita y sé que también de la sección favorita de muchos de vosotros. Bueno, pues esa espera se acaba hoy. Esperemos que nos den otra más la semana que viene y otra más la siguiente, que ya lo dudo. Pero bueno, se acaba porque hoy me ha pasado una Podenoticia a Aitor, que es un oyente de Madrid, una Podenoticia bestial. Me la envía con un link de un periódico, el periódico El Confidencial concretamente, y es una historia que se me había pasado desapercibida a pesar de que es de finales de diciembre. Concretamente esta noticia la tengo delante, es del día, la tengo aquí, 27 de diciembre, hace ya más de 15 días, y no la había leído. Es una noticia de Sevilla. No sé si los que sois sevillanos conoceréis el escudo, obviamente los que no lo sois os lo explico un poco. Sevilla tiene un escudo, como todas las ciudades, no de España, sino del mundo, pues tiene un escudo en el que aparecen... en el caso de Sevilla, pues motivos históricos de la propia ciudad, que al final, pues después de siglos y siglos se van quedando y pues los escudos siempre son iguales, y está bien que sea así, ¿no? Bien, el escudo de Sevilla aparece el rey Fernando III el Santo, mi santo patrón, por cierto, que fue quien reconquistó Sevilla, flanqueado por otros dos santos, dos obispos, San Leandro y San Isidoro, ambos padres de la Iglesia. Bueno, San Isidoro toda una eminencia, mucho más... digamos que es una escena un poco anacrónica, porque aparecen tres tipos y los tres vivieron en siglos diferentes, pero bueno, no deja de ser un escudo, es heráldica a fin de cuentas. Pues bien, están sentados ahí y fuera, encima está la corona y debajo hay bueno, se llama filacteria exactamente, lo digo para... Ya se queda un poco cursi, pues como se llaman donde aparece escrita la divisa de los escudos. Bueno, pues en la filacteria pone muy noble, muy leal, muy heroica, invicta y mariana ciudad de Sevilla. Yo creo que es noble, creo que es leal, creo que es heroica, creo que es invicta y además pues supongo que también será mariana porque los sevillanos, como es bien sabido por todos, son muy devotos y tienen una Semana Santa fuera de lo común. Bien, eso es lo de menos. Hasta ahí este escudo se había utilizado durante siglos de manera oficiosa, pero no estaba reconocido oficialmente, es decir, que no se habían tomado el trabajo en Sevilla de hacerlo oficial, es decir, de meterlo en la ley, es decir, a partir de ahora este va a ser el escudo oficial. Entonces, aparecen, pues han decidido a finales del mes de diciembre meterlo. ¿Quién se ha negado a hacerlo? Pues se ha negado Izquierda Unida y una cosa que se llama Participa, que es la confluencia local de Podemos. Y aquí empieza y perdonad por la palabra, aquí empieza el descojone, porque no les gusta nada, quieren que se abra un proceso de participación colectiva, porque, bueno, pues, entre otras razones, 22 siglos de historia de Sevilla no se pueden reducir a la época cristiana de la Edad Media. El de Podemos de ahí decía, Sevilla es mucho más que eso y defendemos que esa pluralidad y multiculturalidad se muestre en el escudo de la ciudad. Bueno, pues quieren que se haga un referéndum para que metan otras cosas porque en opinión de este tipo de Podemos, el escudo que os acabo de comentar es machista, antidemocrático y hay dudas legales sobre el escudo. Bueno, pues que aparte de esto tienen más. Bueno, señalan además que no cumple con el respeto a otras confesiones religiosas y abogan por un escudo donde se representen todas las sensibilidades de quienes viven en la ciudad. De 1 millón de personas, preguntaría yo, pues si tienen que ser todas no van a caber en el escudo, pero bueno, entonces dicen, cuando les han dicho que, oye, pues ¿qué pasa? Sois un poco cristianófobos. De hecho, no estamos en contra de lo cristiano, pero ¿por qué no Santa Ángela de la Cruz, que fue sevillana y encarna unos valores mucho más próximos a lo que piensa la mayoría? ¿Cómo saben ellos lo que piensa la mayoría? Y si lo que piensan los sevillanos de hoy en día era lo que pensaba Santa Ángela de la Cruz. Porque dicen... Porque claro, San Fernando, que fue un rey que impuso la religión a sangre y fuego y que lleva en una mano una bola del mundo en representación de la conquista imperial, pues eso es inaceptable. No de la conquista imperial, sino que Sevilla fue el puerto de Indias, no sé, era una de las ciudades más importantes del mundo en el siglo XVI, en el siglo XVII. Está muy bien eso de que una bola del mundo, la corona de España también la lleva. Recuerdo pues de que fue un español el primero en dar la vuelta al mundo, no sé. La heráldica se compone de estas cosas. Bueno, pues no quieren que lleve ningún tipo de contenido de este y a lo que aspiran es a que se haga un referéndum y se abra un concurso de ideas. Un concurso de ideas pues, para que los sevillanos participen y que adelante, que lo que salga de ahí, entiendo lo que aprueben ellos, que a fin de cuentas son la voz de la ciudadanía, pues se quede de escudo de Sevilla. Yo haría el concurso de ideas
solo para ver el escudo que sale. Por último, ya esto es al final de la noticia, el concejal de Ciudadanos en Sevilla, que se llama Javier Millán, pues ha dicho que claro, que la polémica es poco seria, y estoy con él porque es que esto es muy poco serio, la verdad. Ironizó sobre la queja de que San Fernando porte una espada, que también se han quejado, pues eso es violento, eso de que San Fernando, ya veis, un rey guerrero, conquistó Andalucía, él solito con los soldados castellanos, pero vamos, acaudillando la conquista de Andalucía, pues porque según los de Podemos, que porte una espada, Fernando III, supone incitar a la violencia para algunos. Bien, bueno, vale. Entonces nos cargaríamos toda la heráldica mundial, no solo la sevillana y la española, ¿no? Y habría que quitar algo que sea menos violento. Lo que dijo este tipo, Javier Millán, que es como si en Madrid que quitamos al oso, que es la divisa de la ciudad, por un koala, porque es menos violento. Claro, el koala por lo visto es poco violento si no le tocan las narices, que luego tiene muy mala leche como todos estos animales que están subidos en los árboles. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en esos pequeños detalles. Muy bien, no me digáis que la buena noticia no es de las que hacen afición. Muy bien, pues seguimos con una llamada que me viene exactamente de Colombia, de lo que he estado hablando hoy. El oyente se llama Leonardo, lo tengo aquí apuntado, que nos quiere hacer un comentario sobre el petro, la moneda esta de puro chiste que se acaba de inventar Nicolás Maduro. Escuché tu crónica sobre la criptomoneda del petro de Maduro y estoy muy de acuerdo contigo de lo absurdo que es la idea de hacer una criptomoneda, pero quería comentarte otra razón. Dado que en Venezuela hay control de cambio, uno podría comprar petros, pero no los podría vender. Es decir, yo utilizaría mis dólares para comprar petros, pero no podría convertir los petros en dólares, porque si no sería una salida muy fácil al control de cambios en Venezuela. Quería comentarte esa otra razón del absurdo que sería. Gracias, Fernando. Pues efectivamente así es, pero no olvides que no se va a llamar, se va a llamar Petro, porque el nombre se lo ponen ellos, pero su nombre real es Clepto, como comentaba en esa contracrónica a la que hace referencia. Es decir, si eso termina saliendo, que lo dudo muchísimo, no terminará siendo más que un sacacuartos para incautos. No le veo más. Y si consiguen pescar algo de dinero, pues se lo van a quedar, porque ese petro va a ser inconvertible en cualquier otra cosa. ¿Cuál es su respaldo? Mi respaldo es el tipo ese gordo del bigote. ¿Quién va a fiarse de ese respaldo? Que es un tipo insolvente. En un país que hoy por hoy también lo es. En fin, no va a tener... Y que además, ¿quién va a coordinar el que se emitan los petros? ¿Él? Bueno, entonces sí que podemos ya saber desde el principio que va a ser una moneda que nace con hiperinflación en el mismo momento de su propio nacimiento. Muy bien, pues con esta llamada de Leonardo terminamos, pero no sin antes pasar por la Pizarroteca, donde nuestro querido Pizarro nos tiene un comentario sobre la cosa esta de los salvadoreños y Trump, que os hablaba ayer en la contra, pues visto a través del tamiz pizarresco. El estatus de protección temporal que desde 2001 protege a unos 200.000 inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos va a finalizar su temporalidad. Por lo visto, ya no se dan las condiciones que lo justificaron. Cuando un Estado está en guerra no puede garantizar la seguridad y tras una catástrofe natural ninguna necesidad básica. Bien, cuando un Estado por falta de recursos y por corrupción no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la justicia y las condiciones imprescindibles para la inversión, está en las peores condiciones posibles, pues sostiene una guerra no declarada y no hay fecha para iniciar una reconstrucción. ¿Precisan los salvadoreños protección? Sí. ¿La protección estadounidense soluciona sus problemas? No. ¿Qué salvadoreño se quedará a malvivir o morir cambiando su patria pudiendo estar protegido en Estados Unidos? No se sabe. Donaldo no es el bueno de esta historia. Carece de piedad y de gentileza. Pero desde luego no es el malo. No organizó el desastre ni lo puede solventar. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, con esto termina la contracrónica de hoy y os emplazo a volver por aquí mañana.